Bien, vamos a continuar entonces con el curso y continuamos viendo el diseño bloques al azar. Vamos a escribir el modelo lineal estadístico. Modelo lineal estadístico. Algunos le llaman modelo estadístico lineal, es lo mismo. Es Y, J igual a mu más el efecto del yésimo tratamiento más el efecto del jésimo bloque más el efecto del yésimo y jésimo error, ligado tanto a los tratamientos como a los bloques. Vamos a describir los componentes de este modelo. Y, J es igual a la variable de respuesta. La que ustedes hayan definido desde un principio al inicio del experimento. Pueden ser rendimiento de materia seca, quizás de alguna pradera. Puede ser rendimiento de grano o porcentaje de floración en algún frutal o número de frutos por planta. En fin, esta variable de respuesta puede tomar muchas connotaciones dependiendo del experimento que ustedes estén haciendo. Luego tenemos mu, al que llamaremos la media general del experimento. La media general del experimento. Luego tenemos TI, al que vamos a llamar efecto del yésimo, escriben una I así y le ponen un guioncito, yésimo tratamiento. Enseguida tenemos BJ, que sería el efecto del jésimo, escríbanlo así también igual que el anterior, jésimo bloque o también le pueden poner repetición. Acuérdense que la clase pasada les dije que los bloques son las repeticiones de los tratamientos. Así que pueden ponerle bloque o repetición y es correcto. Y finalmente tenemos EIJ, que es el error experimental. Error aleatorio o experimental. Aleatorio o experimental. Cuando hagan su tarea, si le ponen error aleatorio o le ponen error experimental, para mí es igual, lo califico correctamente. Ahí está el modelo lineal estadístico ya descrito.
en todos sus componentes. Vamos ahora a escribir las hipótesis que de este experimento o de este diseño se pueden probar. Vamos a darnos cuenta que, a diferencia del diseño completamente al azar, aquí entra un componente más, que es el efecto de los bloques, y eso le resta, los bloques le restan al error experimental y aumenta la precisión del experimento. Pero vamos a borrar y a escribir las hipótesis estadísticas que se pueden probar aquí. Si ya tomaron nota, podemos borrar. Vamos a escribir aquí hipótesis estadística. Bien, tenemos la hipótesis nula y tenemos la hipótesis alternante. Voy a escribir un poquito más abajo. Hipótesis nula e hipótesis alternante. Se acostumbra a escribir dos pequeños puntos. Y entonces tenemos aquí, vamos a poner aquí tratamientos. Y acá vamos a escribir bloques en un pequeño cuadrito de doble entrada. Y entonces aquí tendríamos lo siguiente. Diríamos que cualquier tratamiento iésimo va a ser igual a la media general del experimento e igual a 0. Es decir, partimos del supuesto de que no va a haber diferencias estadísticas entre los tratamientos. Contra una hipótesis alternante que teóricamente debe ser la hipótesis del investigador, que dice que al menos un tratamiento de los I tratamientos difiere de mu y por lo tanto es diferente de 0. Si se rechaza la hipótesis nula al final del experimento, entonces queda la alternante como la hipótesis correcta, y en ese momento estaríamos diciendo nosotros que hubo efectos o diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Igualmente en el caso de los bloques, solo que aquí escribo BJ, permítame, BJ es igual a mu, igual a 0, contra una BJ alternante, al menos un bloque difiere de mu y difiere también de 0. Si rechazamos otra vez de nuevo, aquí en bloques, la hipótesis nula al final del experimento, entonces diremos que hubo un efecto estadísticamente significativo de los bloques y por lo tanto fue correcto haber utilizado el diseño bloques al azar. ¿Sí queda claro? Muy bien. Una vez aclarados estos puntos, vamos a plantear un ejemplo teórico y vamos a representar primeramente en símbolos toda la descomposición de la varianza, o sea, todo el procedimiento de cálculo de sumas de cuadrados hasta llegar a llenar el cuadro de ANOVA. Y después haremos un ejercicio práctico. Vamos a suponga un diseño
un diseño, bloques al azar, un DBA con 4 tratamientos, con 4 tratamientos y 4 bloques o repeticiones. Cuatro bloques o repeticiones. Y vamos a hacer una representación simbólica de este planteamiento que hemos hecho, y a partir de esa representación simbólica vamos a ejemplificar los cálculos respectivos de suma de cuadrados, desde el cálculo del factor de corrección hasta la suma de cuadrados del error, y luego llenaremos el cuadro de ANOVA también de forma simbólica. Bien, si ya tomaron nota, puedo borrar porque voy a ocupar todo el pizarrón. Bien, vamos a hacer una representación simbólica. Y vamos a elaborar un cuadrito, más o menos un cuadro de doble entrada. Pónganle aquí tratamientos y aquí pónganle los bloques, y podemos escribir tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4, y le ponen una raya aquí. Y entonces vamos a escribir aquí el bloque 1 con números romanos, el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4. Y también aquí tracen una raya, perdón, luego aquí pueden hacer esto también y cerrar esto también. Y vamos a pensar que tenemos el primer subíndice que voy a escribir en cada uno de estos símbolos, representa el tratamiento, el yésimo tratamiento. Quiere decir que si yo escribo Y aquí, el primer subíndice va a ser el tratamiento 1, tal y como aparece ahí arriba, y luego el siguiente subíndice es el bloque 1, el Y11. La siguiente va a ser tratamiento 1, bloque 2, para que lo vayan viendo. Luego, el tratamiento 1 con el bloque 3 y el tratamiento 1 con el bloque 4. Entonces, el primer subíndice queda fijo en la columna, pero son cambiantes los bloques. Ahora, aquí tenemos el tratamiento 2 con la repetición o bloque 1. Enseguida tenemos el tratamiento 2
con el bloque 2, luego Y2, 3 y por último Y, tratamiento 2, bloque 4. Enseguida tenemos Y3, 1, Y3, 2, Y3, 3 y por último Y3, 4. Pasamos al último tratamiento y entonces tenemos Y4, 1, Y4, 2, Y4, 3 y por último Y4, 4. Ahora, fíjense muy bien, si tomamos la primera hilera o el primer renglón, el número 1 que corresponde al bloque 1 está fijo, mientras que son cambiantes los tratamientos. Entonces, por hileras, los bloques representan el factor fijo que va quedando en el segundo, es el segundo subíndice en cada caso. Ahora sí, podemos escribir aquí una y punto. El punto significa suma. Se suma sobre el elemento variable. Entonces vamos a tener 4 observaciones, porque el tratamiento 1 está repetido en los 4 bloques. Eso ya lo hicimos la clase pasada, cuando vimos la distribución aleatoria de tratamientos dentro de bloques. Entonces, tenemos que el primer caso va a ser, la I toma el valor de 1 porque es el total del tratamiento 1. Este punto significa total del tratamiento 1. Y1 punto. Luego enseguida tendríamos ahora el total del tratamiento 2. Perdón, me equivoqué. El 2 va primero. 2 punto. Total del tratamiento 3. Y por último, el total del tratamiento número 4. Entonces aquí le pueden escribir ustedes total o totales de tratamientos. Acá de este lado vamos a tener ahora la Y punto J. O sea, la J permanece constante en cada hilera, representa cada bloque, mientras que los tratamientos son cambiantes. Entonces, Y.1, total del bloque 1, total del bloque 2, total del bloque 3 y total del bloque 4. Ahí tenemos los totales. Aquí está mal. Y4 punto. Ya está corregido. Gracias. Había un error ahí. Si sumamos la hilera de abajo, que son los totales de los tratamientos, y sumamos la última columna de los totales de los bloques, debe darme en ambos casos la misma cantidad. Va a ser el gran total, la Y punto, y aquí pueden escribir gran total. Acá son totales de bloques. Los totales de bloques, los totales de tratamientos y el gran total. ¿Para qué nos sirve el gran total? Bueno, para calcular el factor de corrección, como lo vamos a ver ahorita enseguida. Entonces, voy a tratar de hacer una representación simbólica de los cálculos y voy a tratar de aprovechar los pequeños espacios que me quedan porque quedó muy grande el cuadro, pero es para que ustedes lo vean bien. Entonces, comenzamos con
el factor de corrección, que es igual al gran total, lo que les dé aquí, en términos numéricos, lo elevan al cuadrado y lo dividen entre n, donde n es igual al número de tratamientos por el número de repeticiones. Entonces, ese va a ser el factor de corrección. Bien, voy a escribir, aunque sea de manera pequeña, el modelo estadístico. Y J igual a mu más TI más BJ más EIJ. Lo que acabo de calcular o de representar simbólicamente es el cálculo de la mu cuadrática. Si este modelo ustedes lo representaran por valores cuadráticos, lo cual es correcto también, no cambia, simplemente está cambiando de proporción. Entonces, podríamos decir que esto es igual a la mu al cuadrado. Eso fue lo que calculamos con el gran total elevado al cuadrado entre el número total de observaciones del experimento. Y el número total de observaciones del experimento es número de tratamientos por número de repeticiones. Muy bien. Vamos a borrar la parte de arriba, el puro encabezado, y me queda un espacio suficiente para poner, en primer lugar, la suma de cuadrados totales. Ya sabemos que este es el factor de corrección. Ya no voy a escribir este modelito, simplemente le voy a poner a la suma de cuadrados totales, le vamos a restar el factor de corrección. Entonces, si yo pongo aquí suma de cuadrados total es igual a la sumatoria hasta n, ya sabemos que n es t por r, de la y de cada una de las observaciones, la y y j al cuadrado, menos el factor de corrección. Vamos a extenderlo de manera simbólica para que ustedes entiendan cómo se hace el cálculo. No voy a escribir, por supuesto, todos los símbolos, son 16 símbolos los que tengo aquí en el cuadro. Voy a escribirlo de la siguiente manera: y11 al cuadrado, y pónganle más y12 al cuadrado, y extiéndanlo con puntos suspensivos hasta llegar a y43 al cuadrado más y44 al cuadrado, y al último le restan lo que haya salido del factor de corrección. Y eso va a ser la suma de cuadrados total. Voy a borrar la parte de abajo y voy a escribir la suma de cuadrados de los tratamientos. Vamos a borrar aquí esta parte de abajo. Y entonces, para obtener la suma de cuadrados de tratamientos, voy a utilizar los totales de cada tratamiento y los voy a desviar del factor de corrección de la media general del experimento. Entonces, suma de cuadrados de los tratamientos va a ser igual a la sumatoria hasta r de la y punto al cuadrado entre r, entre el número de bloques, menos el factor de corrección. También se lo restamos a la suma, a la media cuadrática de los tratamientos. Y esto va a ser igual a y1 punto al cuadrado más y2 punto al cuadrado más y3 punto al cuadrado más y4 punto al cuadrado. Todo esto lo van a dividir ustedes entre
entre el número de bloques, R que vale 4 en este caso, y al último le restan el factor de corrección. Y con eso estamos ejemplificando de manera simbólica el cálculo de la suma de cuadrados de los tratamientos. Nada más voy a hacer una explicación breve. Si estos términos yo los descompusiera en fracciones, por ejemplo, y1 punto al cuadrado entre r más y2 punto al cuadrado entre r, tendríamos un quebrado en el que la r es un común denominador. Por eso se nos permite escribir primeramente en la parte del numerador todos los totales de tratamiento elevados al cuadrado o los totales cuadráticos de tratamientos, y al último lo dividimos entre el factor, entre el común denominador, que es R, y le restamos lo que haya salido del factor de corrección también. Así tenemos la suma.